Desde que se volvió a introducir al personaje de Bonnie en el arco de Egghead, varias preguntas han surgido alrededor de ella: cómo funcionan sus habilidades, cuáles son sus debilidades y cómo se diferencian sus habilidades de las de Luffy. Así que en el video de hoy trataré de explicar estas cuestiones y además hablaré sobre la polémica que surgió a partir de su transformación en Nika. Cuando se nos presenta a Bonnie en el arco del archipiélago Sabaody, pensábamos que sus habilidades eran únicamente alterar su edad y cambiar la edad de las personas de su alrededor, pero sus habilidades son más complejas que solo eso. Sanjay García del Gorosei nos explica que el usuario de la Toshi Toshi no Mi puede transformarse en cualquier futuro en el que éste crea, es decir, que ésta adopta una posible versión futura de ella misma. Esto lo podemos ver en varios momentos, por ejemplo, cuando se transforma en un futuro como una adulta basada en lo que Bonnie sabe de su madre, y cuando se transforma en anciana se está transformando en un futuro en el que se ve como la reina Connie. Esto también lo vemos cuando transforma a Luffy en anciano. Su aspecto es una de las posibles versiones futuras de Luffy mostradas por Oda en los SBS. Específicamente lo transforma en su versión futura en la que algo sale mal. Además, Saturn le confiesa a Bonnie que él es el responsable de la enfermedad de las escamas zafiro que sufría su madre y ella, pues cuando su madre era esclava de los dragones celestiales, Saturn experimentó con distintos fármacos en ella, y como efecto secundario terminó desarrollando hematomas azules similares a zafiros. Esta enfermedad se esparce por todo el cuerpo llevando al paciente a la muerte. La velocidad a la que se esparcen los hematomas se ve acelerada si el paciente se expone a la luz del sol o la luna. Esta enfermedad es hereditaria, ya que Ginny se la pasó a Bonnie. Igualmente, Saturn le explica a Bonnie que también realizó experimentos con ella, pues quería averiguar si un infante era capaz de adquirir los poderes de una Akuma no Mi al comerla en forma de extracto. Quiero agregar como curiosidad que la forma en la que el poder de Bonnie funciona es muy similar a la explicación de las Akuma no Mi que da Vegapunk. Según Vegapunk, las frutas del diablo son el potencial de la evolución humana que alguien deseó. Ojalá esto fuera así, ojalá que yo fuera de esta manera. Mientras que el poder de la fruta de Bonnie puede convertirte en una versión futura potencial que tú desees. También Saturn nos dice una de las debilidades de esta fruta, la cual es que entre más consciente de la realidad sea el usuario, más ambiguas y débiles serán sus transformaciones. Esto lo vemos con las primeras transformaciones de Bonnie en Nika, que están basadas únicamente en lo que sabía por los cuentos que Kuma le contaba, y también cuando sus poderes se debilitan cuando Saturn se burla de su creencia en Nika, diciéndole que este es solo una leyenda. Asimismo, Bonnie nos cuenta otra de las debilidades de su poder de fruta del diablo, y es que ella no puede permanecer aferrada a un solo futuro mucho tiempo. Además, a esta debilidad se le pueden sumar las desventajas que tengan los futuros que ésta elija para transformarse, pues cuando ésta se convierte en la versión de Nika completa, vemos que ésta se destransforma después de dar un solo golpe, y esto es por el desgaste energético que conlleva la transformación de Nika, motivo por el cual Luffy tiene que consumir mucha comida después de usarla. Y ahora que he comparado a Bonnie con Luffy, veamos algo que se ha dicho mucho sobre que los poderes de Luffy y Bonnie son iguales en el sentido que ambos se basan en la imaginación. Luffy usa su imaginación para deformar su cuerpo en combate, hacer movimientos imposibles, crear objetos de la nada y también puede afectar su entorno. Básicamente es una caricatura. Y Bonnie por su parte puede transformarse en distintas versiones futuras de ella que imagine. Hasta ahora parece poder transformarse en cualquier raza, como cuando se convirtió en gigante, o imitar poderes de otras frutas del diablo, como cuando imitó la fruta de Luffy convirtiéndose en Nika, parcial y completamente. Y es ahí donde está la diferencia con Luffy. Bonnie está limitada por lo que sabe de lo que sea en lo que quiera transformarse. De nuevo, esto lo vemos con su primera versión de Nika, que imita la forma de su padre y el poder de goma de Luffy, porque eso era lo único que sabía de Nika por los cuentos de Kuma. Y no fue hasta que vio cómo era la transformación de Nika de Luffy que realmente pudo convertirse en él. Por su parte, Luffy no tiene la limitante de tener que creer o saber algo sobre las cosas que crea de la nada o para deformar su cuerpo en pelea, simplemente lo imagina y sucede. Por eso el Gorosei se refería a su poder como uno muy absurdo. Por último, quiero hablar sobre la polémica que se hizo cuando Bonnie se transformó en Nika en el 1118. Las quejas sobre esta transformación a grandes rasgos se dividen en dos. La primera, que el que Bonnie también se convirtiera en Nika le quita lo especial a esta transformación. Con respecto a esta queja, se comparaba como en Dragon Ball, Goku pasó de ser el único Super Saiyajin a que se bastardizara la transformación y otros también la tuvieran. Y visto de esta forma, sí pienso que el que otros se transformen en Nika le quita un poco lo especial a esta forma, pero al menos Oda supo manejarlo bien, pues a pesar de que Bonnie se ve igual a Nika, se nos recalca que es una mera imitación. Además, por cómo funciona el poder de Bonnie, su transformación está más limitada que la de Luffy. La segunda queja es que Bonnie es una Merisu, que dominó la transformación sin esforzarse, a diferencia de Luffy, y con esto estoy totalmente en contra.
Verán, ciertamente Luffy entrenó para usar de forma efectiva en combate los poderes básicos de su fruta. Entrenó más y terminó llevando al límite los poderes de su fruta, creando una transformación que llevaba a un callejón sin salida, y pasó por una pelea muy difícil para lograr despertar su fruta. Y por cómo hablan los del Gorosei de la fruta de Luffy, es una habilidad muy difícil de dominar y lograr su despertar, al punto en que el despertar de dicha fruta era una leyenda incluso para ellos. Ahora no hemos visto toda la aventura de Bonnie, pero por lo poco que hemos visto de su pasado, ella ha entrenado igual que Luffy, tanto su fuerza física como sus poderes de fruta, esto cuando ella tenía 8 años. Y probablemente durante el salto temporal aprendió y entrenó su haki, igual que los otros supernovas. Le tomó 4 años llegar al nivel que tiene actualmente, a sus 12 años. Así que todo eso de que es una Merisu, pues simplemente no lo veo. Se quejan de que su transformación es un poder regalado, y amigos, esto es One Piece, en donde si te comes una fruta ya tienes un poder regalado. Bueno, a menos que seas Kinemon, entonces sí estás jodido. Y podrá gustarte más o menos que Oda decidiera darle una transformación de Nika a Bonnie, pero de ahí a salir a decir que One Piece se arruinó me parece muy exagerado. Yo veo el que ella se transforme en Nika como un cierre muy bonito de su arco de personaje, tanto de ella como de Kuma, que está ahí, inerte, viendo hacia arriba a su ídolo, aquel del que su padre le contaba historias cuando era niño y con el que siempre soñó en convertirse para ayudar a las personas, pero sobre todo, ve a su hija cumplir su sueño por él y ser finalmente libre. Y eso es todo lo que tengo que decir con respecto a este tema. Si llegaste al final del video, muchas gracias. Yo fui Lemon y nos vemos hasta la próxima.